La complejidad inmensurable de la psique humana se alza como el último gran continente inexplorado. Un vasto universo interior donde las profundidades insondables de la conciencia se entrelazan con las corrientes subterráneas del inconsciente. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la imperiosa necesidad de comprender su propia naturaleza, buscando respuestas no solo en el mundo exterior tangible, sino también en el intrincado tapiz de sus pensamientos, emociones, sueños y pulsiones. Esta odisea introspectiva no es meramente una búsqueda académica, sino una expedición vital que moldea nuestra percepción de la realidad, nuestras interacciones sociales y, en última instancia, nuestro destino individual y colectivo. Las civilizaciones antiguas, con su rica mitología y rituales, ya intuían la existencia de fuerzas psíquicas arquetípicas que influían en la vida humana, dándoles forma a través de narrativas y deidades que simbolizaban aspectos fundamentales de la experiencia universal. Esta sabiduría ancestral, a menudo relegada en la era moderna, nos ofrece claves para desentrañar los enigmas del alma. El reino del inconsciente, a menudo percibido como un mero depósito de recuerdos reprimidos o deseos inaceptables, es en realidad un crisol dinámico de potencialidades y sabidurías ocultas. No se trata de un simple almacén pasivo, sino de una entidad activa que influye constantemente en nuestra vigilia, en nuestras decisiones y en nuestras reacciones más instintivas. Dentro de este vasto océano, podemos distinguir entre el inconsciente personal, que alberga nuestras experiencias individuales olvidadas o suprimidas, y el colectivo, un concepto mucho más grandioso y fascinante que se extiende más allá de los límites de nuestra biografía. Este último es un sedimento de la experiencia de la humanidad a lo largo de eones, una herencia psíquica común que compartimos todos los seres humanos. Es en esta capa más profunda donde residen los arquetipos, patrones universales de comportamiento e imágenes que se manifiestan de manera recurrente en los mitos, las religiones, los cuentos de hadas y, sorprendentemente, en nuestros sueños y fantasías personales. Comprender la naturaleza de estos arquetipos nos permite acceder a una fuente de conocimiento primario y a una conexión profunda con la experiencia humana en su totalidad, trascendiendo las barreras culturales y temporales para revelar la unidad subyacente de la psique. Los arquetipos no son meras ideas abstractas, son fuerzas vivas que dan forma a nuestras percepciones y motivaciones más fundamentales. Pensemos en el arquetipo del héroe, presente en innumerables relatos desde Gilgamesh hasta las sagas modernas. Representa el viaje de autodescubrimiento, el valor para enfrentar los desafíos y la transformación personal a través de la superación de obstáculos. O el arquetipo de la Gran Madre, que encarna la nutrición, la protección, pero también el poder devorador y transformador de la naturaleza. Cada arquetipo posee una dualidad inherente, manifestándose tanto en sus aspectos luminosos como en sus sombras. Por ejemplo, la madre puede ser tanto la fuente de vida y consuelo como la figura dominante y asfixiante. La capacidad de reconocer y relacionarse conscientemente con estos patrones arquetípicos en nuestra propia vida y en el mundo que nos rodea es fundamental para nuestro desarrollo psíquico. No se trata de una identificación literal, sino de una apreciación de su influencia simbólica, que nos ayuda a contextualizar nuestras propias luchas y triunfos dentro de un marco universal, dándoles un significado más profundo y resonante. Uno de los arquetipos más desafiantes, pero cruciales, es la sombra. Este concepto se refiere a todo aquello que hemos reprimido de nuestra personalidad, aquellos aspectos que consideramos inaceptables, vergonzosos o contrarios a nuestra autoimagen idealizada. Puede manifestarse como cualidades negativas: ira, envidia, egoísmo que negamos poseer, pero también como talentos o deseos positivos que hemos suprimido por miedo o por no encajar en las expectativas sociales. La sombra no es inherentemente mala, es simplemente la parte de nosotros que reside en la oscuridad, fuera del foco de la conciencia. Sin embargo, si no la reconocemos e integramos, tiende a proyectarse hacia el exterior, viéndola en los demás, o a manifestarse de formas destructivas, como explosiones de ira incontroladas o comportamientos autodestructivos. El proceso de confrontar la sombra es a menudo doloroso y desorientador, ya que implica reconocer y aceptar nuestras imperfecciones y contradicciones. Sin embargo, es un paso indispensable hacia la totalidad psíquica. Al integrar la sombra, no solo liberamos una enorme cantidad de energía que estaba siendo utilizada para mantenerla reprimida, sino que también nos volvemos personas más auténticas y completas, capaces de actuar con mayor integridad y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Si este fascinante viaje resuena con ustedes, los invito a profundizar más suscribiéndose a Piensa como Jon.
La individuación es el proceso central del desarrollo psicológico según el pensamiento junguiano, y puede describirse como el viaje de toda una vida hacia la plenitud. No se trata de volverse un individuo egoísta o aislado, sino de convertirse en la persona única y completa que uno está destinado a ser, integrando conscientemente todos los aspectos de la psique. Lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino. Es un camino de diferenciación del colectivo, de trascender la identificación con la persona, la máscara social, y de reconciliar los opuestos internos para alcanzar una unidad psíquica. Este proceso no es lineal ni fácil. Está lleno de desafíos, crisis y momentos de desorientación, que a menudo son los catalizadores necesarios para el crecimiento. La individuación no busca la perfección, sino la totalidad. Implica una constante negociación con las demandas externas y las necesidades internas, una búsqueda de sentido que va más allá de la mera adaptación social. Al abrazar este proceso, uno descubre su verdadero centro, el sí mismo, que actúa como guía y unificador de la psique. Es un viaje de autodescubrimiento que permite vivir una vida con mayor autenticidad, propósito y resonancia, trascendiendo las expectativas externas para encontrar la propia verdad. Los sueños, a menudo desestimados como meros productos aleatorios de la actividad cerebral nocturna, son, en realidad, un lenguaje simbólico del inconsciente. Son mensajes cifrados que nuestra psique nos envía, ofreciendo pistas sobre nuestros conflictos internos, nuestras necesidades insatisfechas, nuestros miedos ocultos y nuestras potencialidades no realizadas. No son arbitrarios, poseen una estructura y un propósito. A diferencia de la interpretación freudiana, que tiende a reducir los símbolos oníricos a representaciones de deseos reprimidos, la aproximación junguiana ve los sueños como expresiones creativas de la psique, buscando compensar desequilibrios de la conciencia. Los personajes, objetos, escenarios y eventos en un sueño pueden ser vistos como aspectos de la propia psique del soñador o como manifestaciones de arquetipos. Por ejemplo, una casa puede simbolizar el sí mismo, un monstruo, la sombra, un viaje, el proceso de individuación. Aprender a trabajar con los sueños a través de la meditación, la escritura o el dibujo puede ser una poderosa herramienta para el autoconocimiento. Nos permiten dialogar directamente con el inconsciente, trayendo a la luz información vital que nuestra mente consciente podría haber pasado por alto o reprimido. Es una puerta de entrada a la sabiduría interior, un recordatorio constante de que la vida psíquica es mucho más vasta y profunda de lo que a menudo percibimos. La sincronicidad es uno de los conceptos más enigmáticos y fascinantes. Se refiere a la ocurrencia de dos o más eventos que están conectados por un significado, pero no por una relación causal. No es una coincidencia aleatoria, sino un suceso significativo que parece desafiar las leyes de la probabilidad y apunta a una conexión más profunda entre el mundo interior y el exterior. Por ejemplo, pensar en un viejo amigo y recibir una llamada suya instantes después, o encontrar un libro justo cuando se necesita una respuesta a una pregunta específica que se ha estado formulando. Jung creía que estos fenómenos sincrónicos son manifestaciones del inconsciente colectivo, indicadores de que la psique y la materia no son entidades separadas, sino aspectos de una misma realidad subyacente. Son momentos en los que el arquetipo se activa y se proyecta simultáneamente en el plano psíquico y en el físico. La sincronicidad nos invita a prestar atención a los signos del universo, a estar abiertos a las conexiones significativas que van más allá de la lógica lineal. Nos sugiere que hay un orden subyacente, un campo de significado que impregna la existencia, y que nuestra propia psique está intrínsecamente ligada a este entramado. Reconocer y apreciar estas sincronicidades puede enriquecer nuestra vida, dándole un sentido de propósito y una conexión más profunda con el flujo de la vida. Para quienes buscan desentrañar estos misterios y comprender mejor el universo interior, no olviden suscribirse a Piensa como Jung. La intuición, a menudo subestimada en una cultura que privilegia el pensamiento lógico y racional, es una función psíquica vital que nos permite percibir las posibilidades y los significados subyacentes sin la necesidad de una deducción consciente. No es una mera corazonada sin fundamento, sino una forma de conocimiento directo que opera más allá del análisis racional. Jung la consideraba una de las 4 funciones psicológicas básicas, junto con la sensación, el pensamiento y el sentimiento, y la definía como la percepción de lo inconsciente, una especie de olfato que capta la atmósfera, el potencial o la dinámica de una situación sin poder explicar cómo se llegó a esa conclusión. La intuición puede manifestarse de diversas maneras,
desde un presentimiento sobre una persona o situación hasta la comprensión repentina de un problema complejo después de un periodo de incubación inconsciente. Cultivar la intuición implica aprender a confiar en esa voz interior, a prestar atención a esas sutiles señales que no provienen de la lógica explícita. En un mundo cada vez más complejo y volátil, la intuición se convierte en una brújula indispensable, capaz de guiarnos en la toma de decisiones, en la creatividad y en la comprensión de las interacciones humanas, revelando verdades que la razón pura a menudo pasa por alto. Es una forma de sabiduría que nos conecta con el vasto reservorio del inconsciente, ofreciéndonos una perspectiva holística. La persona, en la terminología junguiana, no es una máscara para engañar, sino la fachada que presentamos al mundo, el rol social que adoptamos para adaptarnos a las expectativas de la sociedad. Deriva de la palabra latina que designaba la máscara teatral que usaban los actores. Todos tenemos una persona. Es una necesidad adaptativa que nos permite funcionar en diferentes contextos sociales, ya sea como profesional, padre, amigo o ciudadano. Sin embargo, el problema surge cuando nos identificamos en exceso con nuestra persona, creyendo que somos exclusivamente ese rol. Cuando esto sucede, nos alienamos de nuestro verdadero ser, de nuestras necesidades y deseos más auténticos. La persona puede volverse rígida, aprisionándonos en un papel que no nos permite expresar nuestra totalidad. Parte del viaje de individuación implica diferenciar la persona del sí mismo, reconociéndola como una herramienta útil, pero no como la totalidad de nuestra identidad. Esto no significa eliminar la persona, sino flexibilizarla, permitiéndonos cambiar de rol cuando sea necesario sin perder la conexión con nuestro centro auténtico. Reconocer la influencia de nuestra persona y las personas de los demás nos ayuda a entender las dinámicas sociales y a cultivar una relación más genuina con nosotros mismos y con el mundo. Es un equilibrio delicado entre la adaptación y la autenticidad, un baile constante entre el yo social y el yo profundo. El sí mismo, con mayúscula, es el concepto más abarcador y trascendente en la psicología analítica. No debe confundirse con el ego, que es el centro de la conciencia. El sí mismo es el centro de la personalidad total, incluyendo tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el arquetipo de la totalidad y la unidad, la expresión de nuestra plenitud y nuestro propósito intrínseco. Jung lo describía como el centro unificador que contiene el potencial para la totalidad psíquica y la individuación. A menudo se manifiesta a través de símbolos mandálicos, círculos, cuadrados concéntricos, que representan la armonía y la integridad. La realización del sí mismo no es un logro que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de acercamiento, un punto hacia el cual se dirige el desarrollo de la psique. Cuando nos conectamos con el sí mismo, experimentamos un sentido de propósito, de conexión y de significado que trasciende las preocupaciones cotidianas del ego. Es la voz interior que nos guía hacia la autenticidad, la brújula que nos orienta en el viaje de individuación. Escuchar al sí mismo y permitir que su influencia se integre en nuestra vida es fundamental para vivir una existencia plena y significativa, en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Nos libera de la tiranía del ego y nos abre a una perspectiva más amplia de nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos. Los invito a explorar cómo resonar con su propio sí mismo, y para ello, no olviden suscribirse a Piensa como Jung. La mitología y los cuentos de hadas no son meras fantasías infantiles, son narrativas profundamente simbólicas que actúan como espejos del alma humana. A través de sus personajes, tramas y escenarios, revelan los patrones arquetípicos y los dilemas psicológicos universales que la humanidad ha enfrentado a lo largo de su historia. Las historias de héroes que descienden al inframundo, princesas en apuros que esperan ser rescatadas, dragones que custodian tesoros o sabios ancianos que ofrecen guía, resuenan en nuestro inconsciente colectivo porque encarnan los arquetipos fundamentales de la experiencia humana. No solo entretienen, también educan, consuelan y nos ofrecen un marco para comprender nuestras propias luchas internas y externas. Al sumergirnos en estas historias, podemos reconocer aspectos de nuestra propia sombra en el villano, nuestro propio potencial heroico en el protagonista o la sabiduría de nuestro sí mismo en el mentor. Estas narrativas atemporales nos conectan con la sabiduría ancestral de la humanidad, proporcionando un lenguaje simbólico para expresar lo inexpresable y para navegar por las complejidades de la existencia. Son un tesoro invaluable para la psicología, ofreciendo un mapa simbólico para el viaje de la individuación y una comprensión más profunda de la psique humana en su expresión más pura y primordial. Las aplicaciones modernas del pensamiento junguiano son vastas y trascienden el ámbito de la psicoterapia.
Su influencia se extiende a campos tan diversos como la literatura, el arte, la crítica cinematográfica, la sociología, los estudios religiosos e incluso el liderazgo y el desarrollo organizacional. En la terapia, los conceptos junguianos proporcionan un marco para comprender los sueños, los síntomas psíquicos y los conflictos internos como expresiones simbólicas de la psique que busca la totalidad. La integración de la sombra, la individuación y el diálogo con el inconsciente son herramientas terapéuticas poderosas. En el arte y la literatura, los arquetipos y símbolos junguianos ofrecen una lente para analizar y crear narrativas que resuenan profundamente con la experiencia humana. En el ámbito personal, el autoconocimiento a través de la exploración del inconsciente, la comprensión de los arquetipos que nos influyen y el trabajo con los sueños, puede conducir a una mayor autenticidad, significado y plenitud en la vida. El pensamiento junguiano nos invita a ver la vida no como una serie de eventos aleatorios, sino como un camino con propósito, un viaje simbólico hacia la realización de nuestro potencial más elevado. Nos ofrece una brújula para navegar las complejidades de la modernidad, reconectándonos con una sabiduría ancestral que es sorprendentemente relevante para los desafíos de hoy. Navegar por las crisis y los desafíos de la vida con una comprensión más profunda de uno mismo y de la psique es transformador. Las crisis existenciales, las pérdidas, los fracasos o los periodos de gran incertidumbre a menudo son vistos como meros obstáculos o desgracia. Sin embargo, desde una perspectiva junguiana, estas experiencias pueden ser interpretadas como llamadas de atención del inconsciente, oportunidades para un crecimiento profundo y una reevaluación de nuestro camino. Son momentos en los que la psique nos empuja a confrontar nuestras sombras, a integrar aspectos reprimidos y a reajustar nuestra dirección en el viaje de individuación. Un colapso nervioso, por ejemplo, puede ser un intento de la psique de romper con una persona insostenible. Un periodo de confusión puede ser el preludio a la aparición de un nuevo arquetipo o a la integración de una nueva verdad. Al abordar estas crisis con una mentalidad de apertura y curiosidad, buscando el significado simbólico detrás de los eventos, podemos transformar el sufrimiento en sabiduría y la desesperación en una fuente de fortaleza. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando el inconsciente a menudo nos revela sus mayores tesoros, ofreciéndonos una guía inesperada para forjar un camino más auténtico y resiliente. Profundicemos aún más en este fascinante viaje, y si encuentran valor en este diálogo, consideren suscribirse a Piensa como Jung. La importancia de la autorreflexión y la introspección no puede ser subestimada en el camino del autoconocimiento. En un mundo saturado de distracciones externas y de la constante presión por hacer y producir, detenerse a mirar hacia adentro se ha convertido en un acto revolucionario. La introspección es el acto de observar nuestros propios procesos mentales y emocionales, de examinar nuestras motivaciones, nuestros patrones de pensamiento y nuestras reacciones. No es un ejercicio de autocondena, sino de autoobservación sin juicio, que nos permite identificar dónde estamos desalineados con nuestros valores más profundos o dónde estamos actuando impulsivamente debido a patrones inconscientes. La autorreflexión profunda, ya sea a través de la meditación, la escritura de diarios, el arte o simplemente la contemplación silenciosa, nos permite acceder a niveles más profundos de conciencia. Es el camino hacia la comprensión de la interacción entre nuestra mente consciente y nuestro inconsciente, revelando cómo nuestras experiencias pasadas y nuestras predisposiciones arquetípicas moldean nuestra realidad presente. Este hábito de mirar hacia adentro nos empodera, nos da la capacidad de elegir nuestras respuestas en lugar de reaccionar automáticamente, y nos conecta con una fuente de sabiduría interior que es indispensable para el crecimiento personal y la verdadera autonomía. El peligro de no integrar el inconsciente es significativo y puede manifestarse de diversas maneras, tanto a nivel individual como colectivo. Si los aspectos de nuestra sombra, los deseos reprimidos o los arquetipos no reconocidos permanecen en la oscuridad, no desaparecen. Por el contrario, tienden a emerger de formas incontrolables y a menudo destructivas. A nivel individual, esto puede traducirse en neurosis, síntomas físicos inexplicables, proyecciones negativas hacia los demás, autosabotaje o la repetición de patrones disfuncionales en relaciones o situaciones de vida. La energía psíquica que se utiliza para reprimir estos contenidos podría ser liberada para el crecimiento y la creatividad si se permitiera su integración. A nivel colectivo, la negación de la sombra y de los arquetipos destructivos, como el tirano o el destructor, puede conducir a la aparición de movimientos sociales o líderes autoritarios, a la intolerancia, los conflictos violentos o la ceguera ante las injusticias.
La historia está plagada de ejemplos de cómo las masas, inconscientemente, se identifican con proyecciones de su propia sombra colectiva, llevando a atrocidades. La integración del inconsciente no es solo un imperativo individual para la salud mental, sino también una necesidad colectiva para la salud de la sociedad. Reconocer y trabajar con estas fuerzas ocultas es fundamental para prevenir la autodestrucción y fomentar una existencia más consciente y armoniosa. La interacción entre el inconsciente colectivo y la sociedad contemporánea es un campo de estudio vasto y revelador. A pesar de que vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología, los patrones arquetípicos siguen manifestándose con fuerza en nuestros mitos modernos, en la cultura popular, en las narrativas políticas y en los fenómenos sociales masivos. Pensemos en la fascinación por las historias de superhéroes que encarnan el arquetipo del héroe, o la persistencia de las teorías conspirativas que a menudo reflejan el arquetipo de la sombra proyectada en otros malévolos. La polarización social, la búsqueda de líderes carismáticos, los movimientos de masas o incluso ciertas tendencias de consumo pueden ser interpretados a través de una lente arquetípica, revelando la poderosa influencia de patrones inconscientes compartidos. El inconsciente colectivo no se limita a las antiguas religiones. Se expresa a través de los símbolos y narrativas de nuestra época, informando nuestras creencias, nuestros valores y nuestras reacciones colectivas. Comprender cómo estos arquetipos operan en la sociedad contemporánea nos permite analizar con mayor profundidad los fenómenos culturales, políticos y sociales, más allá de sus explicaciones superficiales, y nos ofrece una perspectiva para comprender las fuerzas psíquicas que moldean nuestra civilización. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestra aparente modernidad, seguimos conectados a las profundidades primordiales de la psique humana. El juego dinámico entre la intención consciente y las pulsiones inconscientes es un tema central en la comprensión de la psicología humana. Creemos que somos dueños absolutos de nuestras decisiones y acciones, guiados por la razón y la voluntad. Sin embargo, la psicología profunda nos revela que una gran parte de nuestra motivación y comportamiento tiene sus raíces en el inconsciente, operando fuera del alcance directo de nuestra conciencia. Las pulsiones, los complejos no resueltos, los miedos reprimidos y los patrones arquetípicos pueden influir sutilmente en nuestras elecciones, nuestras reacciones emocionales y en la forma en que interactuamos con el mundo, a menudo de maneras que no reconocemos conscientemente. El desafío no es eliminar el inconsciente, lo cual es imposible, sino establecer un diálogo constructivo entre la conciencia y el inconsciente. Al reconocer la influencia de estas fuerzas subterráneas, podemos empezar a integrar sus mensajes y energías, transformando las compulsiones inconscientes en elecciones conscientes y enriqueciendo nuestra vida con una mayor profundidad y autenticidad. Este diálogo interno nos permite alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos y con nuestro verdadero sí mismo, trascendiendo la mera reacción para alcanzar una agencia genuina. Los invito a seguir explorando cómo armonizar su mundo interior, y para no perderse nada de estas ideas, consideren suscribirse a Piensa como Hong. La búsqueda de significado y propósito en la vida es una de las necesidades humanas más profundas y universales, trascendiendo las preocupaciones materiales y la mera supervivencia. En una era que a menudo parece carecer de grandes narrativas o sistemas de creencias unificadores, muchas personas experimentan un vacío existencial, una sensación de falta de dirección. Desde la perspectiva de la psicología analítica, esta búsqueda de significado es intrínsecamente ligada al proceso de individuación, al descubrimiento y la realización del sí mismo. El propósito no es algo que se nos da externamente, sino algo que emerge desde dentro, a medida que nos conectamos con nuestra totalidad y con los arquetipos que dan forma a nuestra existencia. Encontrar significado implica ir más allá de la persona social y las expectativas externas, para escuchar la voz de nuestro propio inconsciente y descubrir qué es lo que realmente nos llama a la acción. A menudo, el propósito se revela a través de la integración de nuestras experiencias, tanto las placenteras como las dolorosas, y a través de la contribución que hacemos al mundo desde nuestra autenticidad. Es un viaje continuo de exploración y descubrimiento, que da color y profundidad a nuestra existencia, permitiéndonos vivir una vida con mayor resonancia y plenitud, arraigada en un sentido de valor intrínseco. La influencia de Jung se extiende mucho más allá de las fronteras de la psicología, dejando una huella indeleble en disciplinas tan variadas como la antropología, la sociología, la teología, la filosofía, la crítica literaria y el arte.
Conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos, la sombra, la persona y la sincronicidad han permeado el discurso académico y cultural, ofreciendo nuevas lentes para comprender la condición humana. Los antropólogos han utilizado los arquetipos para analizar los mitos y rituales de diferentes culturas, encontrando patrones universales en la diversidad de las expresiones humanas. Los teólogos han explorado la dimensión espiritual de la psique y la relación entre la experiencia religiosa y los arquetipos. Los artistas y escritores han encontrado en la psicología analítica una fuente inagotable de inspiración para crear obras que tocan las profundidades del alma. Incluso en el ámbito empresarial y de liderazgo se han aplicado los tipos psicológicos de Jung, introversión/extraversión, etc., para mejorar la dinámica de equipos y la comprensión de las diferencias individuales. Esta amplitud de influencia subraya la relevancia transdisciplinar de su pensamiento, demostrando que sus ideas no son meramente teóricas, sino herramientas prácticas para interpretar y navegar por el complejo tapiz de la existencia humana en todas sus manifestaciones. Para aquellos que buscan ir más allá de la teoría y comprometerse activamente con su mundo interior, existen diversas prácticas que facilitan el diálogo con el inconsciente. El diario de sueños es una de las más accesibles y poderosas. Registrar los sueños tan pronto como uno despierta, sin censura ni juicio, permite capturar los mensajes simbólicos antes de que se desvanezcan. Revisar estos diarios a lo largo del tiempo puede revelar patrones recurrentes y temas importantes que la psique está intentando comunicar. Otra técnica es la imaginación activa, un método que implica entrar en un estado de relajación y permitir que las imágenes, figuras o personajes del inconsciente surjan espontáneamente, interactuando con ellos como si fueran entidades reales en un diálogo interior. Esta práctica, aunque requiere disciplina y una mente abierta, puede ser profundamente reveladora y terapéutica. El arte espontáneo, como el dibujo, la pintura o la escultura sin un plan preconcebido, también permite que los contenidos inconscientes se expresen simbólicamente. Finalmente, prestar atención a las sincronicidades en la vida cotidiana y reflexionar sobre su posible significado puede agudizar nuestra percepción de la interconexión entre el mundo interior y exterior. Estas prácticas no son solo ejercicios intelectuales, son caminos vivenciales que nos conectan con una fuente inagotable de sabiduría y creatividad dentro de nosotros mismos, abriendo la puerta a una vida más consciente y plena. El futuro de la psicología y la comprensión de la psique humana reside en la integración de diversas perspectivas y en una creciente apreciación de la complejidad multidimensional del ser. A medida que la neurociencia avanza, revelando los correlatos biológicos de nuestros estados mentales, y la psicología cognitiva mapea los procesos del pensamiento, la psicología analítica nos recuerda que hay una dimensión de significado, de propósito y de experiencia simbólica que va más allá de lo puramente material o funcional. El futuro probablemente verá una síntesis entre estas diferentes aproximaciones, reconociendo que la psique no es solo un producto del cerebro, sino también un reflejo de una realidad más vasta, que incluye lo arquetípico y lo transpersonal. La comprensión de que nuestra salud mental no solo depende de la química cerebral o de los patrones de pensamiento, sino también de nuestra capacidad para integrar nuestras sombras, para encontrar significado en nuestras vidas y para conectarnos con una sabiduría más profunda, será cada vez más crucial. A medida que la sociedad se vuelve más compleja, la necesidad de autoconocimiento y de una brújula interior para navegar el caos será más imperiosa. La psicología del futuro será holística, inclusiva y se centrará en el desarrollo de la totalidad humana, reconociendo la interconexión de la mente, el cuerpo, el espíritu y el entorno social, impulsando a las personas hacia un estado de conciencia expandida. La conexión intrínseca entre el trabajo interior y la realidad exterior es un principio fundamental que resuena con la sabiduría de muchas tradiciones milenarias. Lo que ocurre en nuestro mundo interno, en las profundidades de nuestra psique inconsciente, no permanece aislado. Se manifiesta de diversas maneras en nuestra realidad externa, influyendo en nuestras relaciones, nuestras elecciones profesionales, nuestra salud física y nuestra percepción del mundo. Un conflicto inconsciente no resuelto puede proyectarse en problemas con los demás o manifestarse como un síntoma físico. La represión de un deseo o una emoción puede llevar a la frustración y la insatisfacción en la vida. Por el contrario, cuando nos comprometemos con el trabajo interior, cuando integramos aspectos de nuestra sombra, cuando exploramos nuestros arquetipos y cuando escuchamos la voz de nuestro sí mismo, se produce una transformación no solo personal, sino también en cómo experimentamos y respondemos al mundo exterior.
Al sanar nuestras heridas internas y alinear nuestra conciencia con nuestra totalidad, nuestra realidad externa comienza a reflejar esa armonía. Las sincronicidades aumentan, las oportunidades se presentan y las relaciones se vuelven más auténticas. Es una danza recíproca. El interior influye en el exterior y el exterior nos ofrece un espejo para comprender lo que necesita ser trabajado en el interior. Este entendimiento nos empodera, revelando que el verdadero cambio comienza siempre desde dentro, con una transformación profunda de la conciencia. Los tipos psicológicos, desarrollados por Jung, introversión/extraversión, sensación/intuición, pensamiento/sentimiento, ofrecen una valiosa herramienta para comprender las diferencias individuales en la forma en que percibimos el mundo y tomamos decisiones. No son etiquetas rígidas, sino preferencias innatas que influyen en nuestra actitud hacia la vida y en nuestra forma de procesar la información. Por ejemplo, una persona extravertida recarga energía de las interacciones sociales y se enfoca en el mundo exterior, mientras que una introvertida lo hace en la soledad y la reflexión interna. Un tipo pensador prioriza la lógica y la objetividad, mientras que un tipo sentimental se guía por los valores y las relaciones. La función sensación se enfoca en los hechos concretos y la realidad presente, mientras que la intuición percibe las posibilidades y los patrones subyacentes. Comprender nuestro propio tipo dominante y nuestras funciones inferiores, aquellas menos desarrolladas, nos permite apreciar nuestras fortalezas y reconocer nuestras áreas de crecimiento. Además, nos ayuda a entender y valorar las diferencias en los demás, mejorando la comunicación y la empatía en las relaciones personales y profesionales. Lejos de ser una categorización estática, el modelo de tipos psicológicos es dinámico, reconociendo que el desarrollo personal implica la integración y el equilibrio de todas las funciones a lo largo de la vida, enriqueciendo nuestra capacidad de interactuar con el mundo de múltiples maneras. Para seguir desentrañando estas herramientas para el autoconocimiento, no olviden suscribirse a Piensa como Jung. La función trascendente es un concepto crucial en la psicología analítica, refiriéndose a un proceso psíquico que emerge cuando dos opuestos incompatibles dentro de la psique entran en conflicto, y este conflicto no se resuelve por la supresión de uno de ellos, sino por la síntesis de ambos en una nueva tercera posición. Es una función trascendente porque trasciende la polaridad original, produciendo algo nuevo y más completo que la suma de las partes. Por ejemplo, si una persona está dividida entre el deseo de seguridad y la necesidad de aventura, la función trascendente podría surgir a través de un sueño, una visión, un símbolo o una intuición que ofrezca una solución creativa que integre ambas necesidades de una manera novedosa. Este proceso no es lógico, es irracional y espontáneo, un producto del inconsciente. La función trascendente es la esencia del proceso de individuación, ya que a través de ella la psique se mueve hacia la totalidad, integrando las contradicciones internas y expandiendo la conciencia. Nos permite encontrar un camino a través de dilemas aparentemente insolubles, transformando la tensión entre opuestos en una fuerza generativa para el crecimiento y la evolución psíquica. Es la capacidad de la psique para autorregularse y para encontrar soluciones creativas que nos empujan hacia una mayor integridad y sabiduría. La dimensión espiritual del inconsciente es un aspecto fundamental y a menudo malentendido de la psicología analítica. Jung, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no veía la experiencia religiosa o espiritual como una mera neurosis o una ilusión, sino como una expresión natural y vital de la psique humana. Creía que la necesidad de significado, de conexión con algo más grande que uno mismo y de trascendencia es inherente al ser humano. El inconsciente colectivo, con sus arquetipos y símbolos, es la fuente de las experiencias místicas y religiosas, no en un sentido dogmático, sino como manifestaciones de la búsqueda humana de la totalidad y la conexión con lo luminoso. Los símbolos religiosos, los rituales y las narrativas mitológicas, aunque culturalmente específicos, apuntan a verdades psíquicas universales. El proceso de individuación, en su esencia, es un camino espiritual que conduce a la realización del sí mismo, el centro arquetípico que abarca tanto lo material como lo transpersonal. No se trata de adoptar una religión específica, sino de reconocer y cultivar la dimensión espiritual en la vida de cada individuo, ya sea a través de la naturaleza, el arte, la meditación o la conexión con una comunidad de significado. Esta perspectiva amplía la comprensión de la psique, trascendiendo las fronteras de lo puramente psicológico para abrazar la plenitud de la experiencia humana en su búsqueda de lo sagrado y lo trascendente. El desafío de vivir una vida auténtica en un mundo que constantemente nos empuja a conformarnos es una batalla diaria que pocos se atreven a librar plenamente.
La autenticidad implica ser fiel a uno mismo, a los propios valores y verdades internas, incluso cuando eso significa ir en contra de las expectativas sociales, las normas culturales o las presiones externas. En el contexto de la psicología analítica, vivir auténticamente significa comprometerse con el proceso de individuación, de integrar las diferentes facetas de la psique, incluyendo la sombra, y de expresar el sí mismo de manera plena. Esto requiere una gran valentía, ya que implica despojarse de la persona cuando es excesiva, confrontar los miedos y las inseguridades y aceptar la vulnerabilidad que conlleva ser genuino. La inautenticidad, por otro lado, puede manifestarse como una vida vivida en función de las expectativas de los demás, la negación de los propios sentimientos y necesidades, o la represión de aspectos importantes de la personalidad. A largo plazo, esto conduce a la insatisfacción, la ansiedad y un profundo sentido de alienación. Vivir auténticamente no es un acto de egoísmo, sino un acto de integridad que, paradójicamente, nos permite establecer conexiones más profundas y significativas con los demás, ya que nos relacionamos desde nuestra verdadera esencia y no desde una fachada. Es un llamado a la verdad interior que libera el potencial más puro de la existencia. El viaje de autodescubrimiento es, en muchos sentidos, una versión moderna del antiguo viaje del héroe, un arquetipo universal que se encuentra en innumerables mitos y relatos a través de las culturas. Al igual que el héroe mitológico debe dejar su mundo ordinario, enfrentar desafíos formidables, descender a las profundidades del inconsciente, simbolizadas a menudo por el inframundo o el vientre de una ballena, y regresar transformado con un elixir o un tesoro para su comunidad. Así también el individuo moderno emprende un viaje interno. Este viaje implica dejar atrás la seguridad de lo conocido, confrontar las propias sombras y miedos internos, integrar aspectos rechazados de la personalidad y, en última instancia, regresar a la vida cotidiana con una conciencia expandida y una mayor integridad. El tesoro no es material, sino una mayor sabiduría, autenticidad y un sentido de propósito. Cada crisis, cada dilema, cada momento de incertidumbre en nuestra vida puede ser visto como una etapa en este viaje heroico, una invitación a crecer y a trascender nuestras limitaciones. Reconocer esta estructura arquetípica en nuestra propia vida nos da un marco significativo para comprender nuestros desafíos y celebrar nuestras transformaciones, recordándonos que somos los protagonistas de nuestra propia epopeya personal, un relato continuo de valentía, descubrimiento y evolución. Superar los conflictos internos es una de las tareas más arduas y gratificantes en el camino del crecimiento personal. Nuestra psique a menudo es un campo de batalla donde se enfrentan deseos contradictorios, valores opuestos y aspectos no integrados de nuestra personalidad. Podríamos sentirnos divididos entre la necesidad de independencia y el anhelo de conexión, entre el deber y el deseo, o entre el impulso de control y la necesidad de soltar. Estos conflictos, si no se abordan conscientemente, pueden generar ansiedad, indecisión y un profundo malestar. Desde una perspectiva junguiana, los conflictos internos no son signos de debilidad, sino indicaciones de que la psique está intentando moverse hacia una mayor diferenciación e integración. La clave no es suprimir uno de los opuestos, sino reconocerlos, darles espacio y buscar una tercera vía que trascienda la mera dicotomía. Esto a menudo implica un diálogo con las diferentes voces internas, entendiendo sus motivaciones y buscando una síntesis que honre a ambas partes. Este proceso, facilitado por la función trascendente, nos permite encontrar una resolución más allá de la lógica binaria, liberando la energía psíquica que estaba atrapada en el conflicto y abriendo el camino hacia una mayor armonía interna. Resolver estos dilemas internos nos empodera, nos da una mayor coherencia y nos permite actuar en el mundo con una voluntad unificada y un propósito claro. Si buscan comprender y superar sus propios conflictos internos, no dejen de suscribirse a Piensa como Jung. El poder de los símbolos en nuestras vidas cotidianas es omnipresente, aunque a menudo pasa desapercibido en nuestra cultura predominantemente racional. Un símbolo no es una mera señal o una metáfora. Es una expresión que apunta a algo más allá de su significado literal, resonando con las profundidades del inconsciente. Las banderas, los rituales, las marcas comerciales, las obras de arte, los cuentos que contamos, e incluso los objetos personales que atesoramos, están cargados de significado simbólico. Un anillo de boda, por ejemplo, es más que un simple objeto de metal, simboliza el compromiso, la unión y el amor. Un árbol puede simbolizar la vida, el crecimiento o la conexión entre el cielo y la tierra. Estos símbolos no solo organizan nuestra percepción de la realidad, sino que también nos conectan con las verdades arquetípicas y las experiencias humanas universales.
Trabajar conscientemente con los símbolos, ya sea a través de la interpretación de sueños, la creación artística o la reflexión sobre los significados ocultos en la vida cotidiana, puede enriquecer nuestra experiencia del mundo y profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos. Nos permite acceder a un lenguaje más antiguo y profundo que la palabra hablada, un lenguaje que se comunica directamente con el alma, revelando conexiones y significados que la lógica pura no puede alcanzar. Reconocer la vida como un tapiz de símbolos nos abre a una dimensión más rica y misteriosa de la existencia. El concepto de energía psíquica y su flujo es fundamental para comprender la dinámica de la personalidad desde una perspectiva junguiana. Jung tomó prestado el término libido de Freud, pero lo expandió más allá de su connotación puramente sexual, definiéndolo como una energía psíquica indiferenciada que impulsa todas nuestras actividades y manifestaciones. Esta energía fluye constantemente, invistiendo diferentes complejos, arquetipos y funciones psíquicas en diversos momentos de la vida. Cuando estamos inmersos en una tarea creativa, la libido se enfoca en esa actividad. Si estamos en conflicto, parte de la libido queda atrapada en la tensión. La neurosis, desde esta perspectiva, puede ser vista como una mala distribución de la energía psíquica, donde una parte significativa de la libido se estanca en complejos inconscientes o en una persona excesiva. El objetivo de la individuación es liberar esta energía atrapada y permitir que fluya libremente hacia el desarrollo de la totalidad del sí mismo. Comprender cómo se distribuye nuestra energía psíquica nos permite ser más conscientes de dónde estamos invirtiendo nuestra vitalidad y si esa inversión está alineada con nuestros valores y nuestro propósito. Al dirigir conscientemente nuestra libido hacia el crecimiento, la creatividad y la integración, podemos optimizar nuestro bienestar psíquico y vivir una vida con mayor vitalidad y propósito. Es una danza energética constante dentro de nuestro ser. La importancia de encontrar el propio camino, único e intransferible, es un pilar central de la vida plena. En una sociedad que a menudo premia la conformidad y la adaptación a modelos preestablecidos, la valentía de forjar un sendero personal es un acto de profunda autenticidad. El proceso de individuación, como lo entendía Jung, no es un mapa genérico a seguir, sino el descubrimiento y la encarnación de la propia verdad individual. Cada persona tiene una constelación única de arquetipos, un historial personal específico y un propósito latente que solo puede ser desvelado a través de la introspección y la escucha de la voz interior del sí mismo. Intentar encajar en moldes ajenos o vivir según las expectativas de otros, aunque pueda ofrecer una falsa sensación de seguridad, a la larga conduce a la insatisfacción y la alienación. El propio camino puede no ser el más fácil ni el más convencional, pero es el único que puede conducir a la realización plena y a una vida con verdadero significado. Implica aprender a confiar en la propia intuición, a aceptar los desvíos inesperados y a celebrar la singularidad de la propia existencia. Es una liberación de las cadenas invisibles de la conformidad y una invitación a bailar al ritmo de la propia melodía interna, permitiendo que la verdadera esencia de uno brille con todo su esplendor. Para seguir explorando la senda de su propia singularidad, consideren suscribirse a Piensa como Jung. Las implicaciones sociales de una población más individuada son profundas y potencialmente transformadoras. Si un número creciente de individuos se embarcara en el viaje de individuación, integrando sus sombras, conectándose con su sí mismo y viviendo de forma más auténtica, el impacto en la sociedad sería inmenso. Una sociedad compuesta por individuos más conscientes y completos sería inherentemente más empática, menos propensa a las proyecciones, culpando a otros por los propios defectos, y más capaz de navegar la complejidad y la diversidad. La intolerancia y el fanatismo, que a menudo surgen de la sombra colectiva no reconocida, disminuirían. La creatividad y la innovación florecerían, ya que los individuos estarían más conectados con su potencial original. Los sistemas sociales, políticos y económicos podrían ser desafiados y reformados desde una base de mayor conciencia y sabiduría. Una sociedad de individuos individuados no sería utópica o sin conflictos, pero los conflictos se abordarían con una mayor madurez, diálogo y una búsqueda de soluciones que trasciendan la mera polarización. Es una visión de una humanidad que no solo ha evolucionado tecnológicamente, sino que también ha madurado psíquicamente, capaz de crear un futuro más armonioso y sostenible. Es la esperanza de que la transformación interior pueda, a la larga, catalizar una transformación positiva del mundo exterior. La naturaleza cíclica del desarrollo psicológico es una verdad fundamental que desafía la noción lineal de progreso que a menudo predomina en nuestra cultura. El crecimiento psíquico no es una ascensión constante y ascendente,
Más bien, se asemeja a una espiral, donde se revisitan temas y desafíos a diferentes niveles de conciencia. A lo largo de la vida, enfrentamos las mismas dinámicas arquetípicas, el héroe, la sombra, la anciana sabia, una y otra vez, pero cada encuentro ocurre desde una nueva perspectiva, con una mayor madurez y una comprensión más profunda. Los periodos de crisis y regresión, lejos de ser fallos, son a menudo fases necesarias de incubación o de revisión, que permiten la integración de aspectos previamente rechazados o la aparición de nuevas posibilidades. Al igual que las estaciones del año, la psique experimenta periodos de florecimiento, estancamiento, declive y renacimiento. Comprender esta naturaleza cíclica nos libera de la presión de ser perfectos o de estar siempre avanzando, y nos permite abrazar la imperfección y los altibajos de la vida con mayor compasión y paciencia. Nos recuerda que el desarrollo es un proceso orgánico, lleno de ritmos naturales, que nos invita a confiar en la sabiduría intrínseca de la psique para guiarnos a través de sus propias transformaciones. Es un consuelo saber que el camino siempre nos lleva de vuelta a los temas esenciales, enriquecidos por el viaje. El rol del sufrimiento en el crecimiento personal es paradójico pero ineludible. Aunque instintivamente buscamos evitar el dolor y el malestar, muchas de las transformaciones más profundas y los aprendizajes más significativos en la vida emergen precisamente de los momentos de crisis, pérdida o sufrimiento. Jung sostenía que la neurosis, el sufrimiento psíquico, a menudo es un intento de la psique de movernos hacia una mayor totalidad, de romper patrones antiguos que ya no nos sirven. El dolor actúa como una señal, una llamada de atención del inconsciente, indicando que algo necesita ser reconocido, integrado o transformado. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer su potencial como catalizador. Al enfrentar nuestras heridas, nuestras sombras y nuestros miedos más profundos, y al permitirnos sentir plenamente la incomodidad, abrimos un espacio para el crecimiento. Es en la fragilidad y la vulnerabilidad donde a menudo descubrimos nuestra mayor fortaleza y resiliencia. El sufrimiento, si se aborda con conciencia y no se evade, puede purificar, refinar y profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Nos conecta con nuestra humanidad compartida y nos empuja hacia la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Es un crisol transformador que, aunque ardiente, forja la sabiduría y la totalidad de nuestra alma. Para seguir descubriendo los tesoros ocultos en las profundidades de la psique, les insto a suscribirse a Piensa como Jung. La integración de los aspectos de luz y oscuridad es un imperativo para el desarrollo de una psique completa y equilibrada. Tendemos a idealizar la luz, la bondad, la positividad, la perfección y a demonizar la oscuridad, la ira, el egoísmo, la debilidad. Sin embargo, la psicología analítica nos enseña que ambos son aspectos inherentes a la condición humana y que la negación de la oscuridad solo la hace más potente y destructiva en el inconsciente. La luz sin su contraparte oscura puede volverse ingenua, superficial o tiránica. La oscuridad sin la guía de la conciencia puede ser destructiva y caótica. La verdadera sabiduría y la totalidad se encuentran en la capacidad de reconocer, aceptar e integrar ambos. Esto no significa justificar comportamientos destructivos, sino reconocer la existencia de nuestras propias sombras, de nuestros impulsos primitivos y de nuestras imperfecciones, sin juicio, para poder traerlos a la luz de la conciencia. Al integrar la sombra, por ejemplo, no nos volvemos malos, sino más auténticos, más compasivos con nuestras propias imperfecciones y con las de los demás. Esta integración de opuestos crea una personalidad más compleja, matizada y resistente, capaz de navegar por el mundo con una mayor integridad y una comprensión más profunda de la dualidad inherente a la existencia humana. Es un acto de profunda autoaceptación y un paso crucial hacia la individuación. El objetivo último de cualquier trabajo psicológico profundo, especialmente desde una perspectiva junguiana, no es la mera adaptación a la sociedad ni la eliminación de todos los síntomas. Si bien estos pueden ser efectos secundarios positivos, la meta fundamental es la individuación, la realización de la totalidad del sí mismo. Se trata de volverse la persona completa y única que uno está destinado a ser, integrando conscientemente todos los aspectos de la psique, tanto los luminosos como los sombríos. Es un viaje hacia la autenticidad, hacia el descubrimiento y la expresión del propio propósito intrínseco. No busca la perfección, sino la plenitud, la coherencia interna y la conexión con una sabiduría más profunda que trasciende el ego. Este proceso no tiene un final definitivo, sino que es un camino de toda la vida de autodescubrimiento continuo. La meta no es curar todas las imperfecciones, sino aprender a relacionarse con ellas de una manera consciente y productiva, transformando los conflictos internos en oportunidades para el crecimiento.
Al final de este camino, la persona no solo está más sana, sino que también está más conectada con el significado de su vida, con su propósito y con su lugar en el vasto tapiz de la existencia humana y del cosmos. Es un viaje hacia la libertad interior y la realización del potencial más elevado del alma. Si te has sentido cautivado por los misterios de la mente y la profunda sabiduría que reside en tu interior, prepárate para un viaje que transformará tu percepción de la realidad. Hemos desvelado solo una ínfima parte de los secretos que aguardan ser descubiertos en tu propia psique. Para desentrañar los enigmas más profundos de la existencia, para iluminar tus sombras y abrazar tu verdadero poder, la aventura está a punto de comenzar. No te quedes al margen de esta revelación que cambiará tu vida. Suscríbete ahora mismo a Piensa como Jung para nunca perderte lo último en autoconocimiento y sabiduría arquetípica. Despierta tu conciencia y libera tu potencial ilimitado. Nos vemos en el próximo gran descubrimiento.